Ahora pasamos a la segunda charla de la jornada, donde contaremos con la presencia del doctor Federico Pérez Zamora, actualmente asesor privado y especialista en toda su carrera en nutrición de la caña de azúcar. Federico, bienvenido. Te damos formalmente el pase para tu Bueno, disertación. bueno, te reitero mi agradecimiento por invitarme acá a participar. Un poco siguiendo el lineamiento de lo que me pedían, a esta charla le he titulado Nutrición desde el día cero y ser competitivo desde la fertilización. Este, ¿Qué es lo que quiero establecer acá? Antes de empezar con los contenidos directos, hay que establecer una serie de términos de referencia que son cosas que están fuera de discusión y que la vamos a repasar para poner un punto a partir del cual uno tiene que empezar a hablar y que todos lo sabemos, pero es bueno siempre tenerlo en cuenta. Tucumán, como todas las zonas cañeras del mundo, sabemos que la caña de azúcar no puede procurar todo su nitrógeno desde el nitrógeno nativo del suelo, o sea, necesita de una aplicación de nitrógeno. La base de la abonadura de todo el mundo cañero es el nitrógeno, ¿sí? Todos sabemos que los requerimientos se cubren con valores de nitrógeno con 65 a 120 kilos de nitrógeno por hectárea en dependencia de la fuente de nitrógeno. Digo en dependencia de la fuente de nitrógeno porque todos sabemos que las últimas investigaciones de la Estación Experimental Obispo Colombres indican que es posible lograr los mismos incrementos que se obtenía con 100 a 120 kilos de nitrógeno en formato urea con 65 o 70 kilos de nitrógeno en otros formatos químicos como pueden ser el nitrato de amonio calcáreo, ¿no? Todos sabemos que Tucumán tiene una diversidad de respuestas al fertilizante nitrogenado en caña soca. Se pueden encontrar lugares en donde el incremento pueden ser 8 toneladas a lugares en donde se pueden encontrar 22 toneladas. Hay casos en donde se llegan a alcanzar 30 toneladas de incremento, pero son casos aislados. ¿Qué quiere decir? Que tomando el negocio de la fertilización como un subnegocio dentro del negocio cañero, vemos que los resultados en dependencia del lote y en dependencia del resto del manejo agronómico que uno haga, pueden ser muy distintos, ¿no? Y después, una cosa que siempre el productor se está preguntando es ¿con cuántos kilos de toneladas de incremento de caña logran pagar el fertilizante? De aquí, si uno hiciera tomar a la serie de los últimos 20 años, siempre el fertilizante se pagó con un incremento de producción que va entre 6 y 12 toneladas de caña por hectárea, en dependencia de los precios del fertilizante y el precio del azúcar. Hubo momentos muy desfavorables para el azúcar, en donde muchos productores se acuerdan que necesitaban vender 2 bolsas de azúcar para comprar una de fertilizante, en donde necesitaba 12 toneladas. Ahora estamos en un momento un poquito más favorable para el azúcar, en donde a lo mejor con 7 toneladas podemos pagar esos incrementos. Bueno, tomando esto como punto de partida para empezar a entrar en el contenido de la charla, eh, y al hablar desde la nutrición, desde el día cero, ahí en el título en blanco tendría que verse nutrición desde el día cero, nosotros debemos tener en cuenta que hoy en día las empresas que están creciendo, expandiendo el área productora de caña de azúcar hacia el este de la provincia de Tucumán, están fertilizando con fósforo en la base del surco o si no al hacer el primer cultivo en la caña planta. ¿Por qué? Porque los niveles de fósforo asimilables que hay en esa zona no son lo suficientes para garantizar el nivel de abastecimiento que necesita la caña de azúcar.
El método de diagnóstico de fósforo, todos sabemos que el método de diagnóstico es un método que es distinto al de soja, es otro método de determinación. Por lo tanto, se ajusta exclusivamente al tema caña. Muchos técnicos todavía usan el horizonte superficial como horizonte de diagnóstico para fósforo. Yo siempre les recomiendo no usar el horizonte superficial, utilizar un horizonte que va entre los 15 y los 30 centímetros, que es en donde nosotros vamos a colocar la semilla de caña y en donde el sistema radicular se va a encontrar con su primer escenario nutricional, ¿sí? Un tema muy importante con respecto al fósforo tiene que ver con el tema de las calibraciones. Ustedes saben que nosotros, desde la estación experimental, a fines de los 90, establecimos los niveles críticos de fósforo para caña de azúcar y establecimos como niveles críticos valores de entre 11 y 13 ppm, por debajo del cual era necesario aplicar fósforo en la plantación, y el productor que aplicaba fósforo obtenía un incremento productivo y económico. Bueno, en esos momentos nosotros decíamos que el productor que determinaba que tenía fósforo por arriba de 19 partes por millón, prácticamente era la recomendación no fertilizar. Bueno, en las últimas experiencias que está llevando a cabo el ingeniero Juan Romero de la estación experimental, hemos podido ver realmente con admiración en esta última campaña que está obteniendo incrementos de producción aún en suelos que tienen fósforo por arriba de 19 partes por millón. ¿Pero por qué? Porque él está usando otra especie química de fósforo que son los polifosfatos. Tengamos en cuenta que cuando nosotros hicimos las curvas de calibración a fines de los 90, usamos fuentes como el superfosfato triple, fosfato diamónico, que eran fuentes menos eficientes para atender las necesidades de fósforo. O sea, tengamos en cuenta que con respecto a lo que es la nutrición óptima nunca uno va a llegar a la nutrición óptima, son aproximaciones sucesivas, porque en la medida que van apareciendo nuevas formulaciones de nutrimentos, los niveles críticos pueden ir cambiando. Seguramente después del polifosfato podrá venir alguna forma química de fósforo que sea más eficiente todavía y va a atender problemas que uno cree que no los puede atender ahora. ¿Por qué me refiero al fósforo? Porque nosotros sí, con el fósforo, nosotros establecemos un cañaveral con buen sistema radicular. Todos sabemos que el fósforo tiene un fuerte impacto en el sistema radicular, genera buena cabellera radicular, nos van a permitir tener buenos cañaverales aún en años secos. Muchos de las zonas del este que uno ve que este año están cosechando buenas cañas son cañas que han sido fertilizadas con fósforo a pesar de que este año hubo pocas lluvias. Es importante. Después vamos a ver también otra cuestión que tiene que ver con el fósforo, que tiene que ver cómo el fósforo también actúa ayudando al mejor contenido de sacarosa en la caña. Entonces, nosotros estamos hablando de regímenes nutricionales, ¿sí? Fertilizar caña de azúcar no es agregar kilos de nutrientes, kilos de nutrimentos, sino es corregir adecuadamente las deficiencias nutricionales, ¿sí? Y muchas veces creemos que no hay respuesta a un fertilizante, no hay respuesta a un elemento químico en el suelo, porque está satisfecha la necesidad, y no es eso, es que nosotros las especies químicas que tenemos para intentar corregirlas no son las que son eficientes para corregir. Seguramente podrá aparecer otra especie química que nos permita corregir. O sea que eso es lo que está pasando mucho. Eso pasó mucho con el potasio, ¿no? En el caso del potasio había muchos lugares en Tucumán
que estaba muy acotada la aplicación de potasio porque se creía que no había incremento, que no había deficiencia de potasio. Las deficiencias estaban porque respondían a los valores críticos que estaba dada la bibliografía internacional y mostraban síntomas de deficiencia de potasio. Lo que pasa es que nosotros no lo podíamos corregir con los productos que teníamos y terminábamos deduciendo que no había respuesta al potasio. No había respuesta, desde luego, como lo podíamos corregir nosotros, pero que sí había una deficiencia, era clara. Y esto se acentúa más en las zonas de Salta y Jujuy. Y ahora, esto es un tema que es muy importante, es central. Y una cosa que mucha gente se pregunta, ¿podemos nosotros incrementar la sacarosa recuperable por tonelada de caña haciendo un manejo balanceado de la nutrición? Sí, es posible y se asegura que es posible, porque hay muchos estudios que indican que sí. Por ejemplo, la tecnología que más familiarizada está en Tucumán para mejorar los niveles sacarinos son el uso de madurativos. El uso de madurativos es una herramienta eficiente, pero puede ser más eficiente aún si nosotros le ponemos al momento de aplicar el fertilizante tenemos un mejor nivel de sacarosa. O sea, cuando el piso del cual empieza a arrancar el madurador, el piso de maduración es mayor, mejor va a ser la efectividad. Y ese piso nosotros lo podemos levantar haciendo un correcto manejo de la nutrición. Por ejemplo, una cosa que siempre uno lee en los libros de nutrición, ¿no es cierto?, es que es claro que hay que corregir los regímenes nutricionales para satisfacer las necesidades de caña de azúcar, porque nosotros lo que buscamos son resultados económicos, ¿no es cierto? Y ese fertilizante lo tenemos que usar para cubrir esas deficiencias. Entonces, cuando uno dice, bueno, pero en realidad, ¿qué hacen los nutrimentos para modificar la acumulación de sacarosa? Hay muchos trabajos que lo están mostrando y que también se lo estudió acá en Tucumán. Por ejemplo, está bien establecido y hay claras coincidencias que al llegar a la cosecha, cuando hay alto contenido de nitrógeno en jugo, están asociados a baja sacarosa recuperable. El nitrógeno, cuando llega al momento de cosecha, tiene que estar formando estructuras químicas, no puede estar en formato, no puede estar en el jugo. De la misma manera, el potasio es un ion que siempre no forma estructuras químicas, sino que está siempre en forma soluble en el jugo. El potasio debe estar bajo. Cuando hay mucho potasio es señal que la caña no tiene buen nivel de maduración. Las variedades que son más tempranas son las variedades que tienen la estrategia fisiológica de que cuando empiezan a madurar mandan todo el potasio al despunte. Entonces, la mayor cantidad de potasio queda en el despunte, entonces la caña, el tallo molible que uno lleva al ingenio, ya tiene un valor de potasio más bajo. Miremos algunos cuadros que nos referencian esto. Por ejemplo, miremos acá que nosotros tenemos dos niveles. Miremos primero la columna que dice azúcar recuperable. Fíjense que hay, los dos primeros renglones son niveles de azúcar recuperable muy bajos, son rendimientos sacarinos muy bajos. Y al final nosotros tenemos rendimientos sacarinos de 11,89 y hasta 12. Siempre los niveles bajos de azúcar recuperable están asociados a altos valores de nitrógeno en jugo, por ejemplo, arriba de 400 ppm de nitrógeno en jugo, y agravado esto con alta concentración de potasio, de óxido de potasio en jugo, redunda en una mala maduración. En el otro extremo, miremos que, por ejemplo, valores de potasio, de nitrógeno en jugo, debajo de los 200, 170 y 160, combinados con valores de potasio en jugo debajo de 1000, miren que es una combinación virtuosa que termina redundando en mejores rendimientos sacarinos. 11,66, 11,89 son
muy buenos rendimientos sacarinos. O sea, vemos acá cómo la relación nitrógeno y potasio tienen mucha influencia en la maduración. Pero hagamos entrar otro actor nutricional acá, que es el fósforo, en donde uno ve que el fósforo, alto valor de fósforo en el jugo, es bueno para la maduración. El fósforo es como que es el buffer que contiene al efecto adverso que le da el nitrógeno y el potasio en jugo. En general, uno cuando ve arriba de 300 partes por millón en jugo, es un indicador de buena calidad fabril. Y el fósforo tiene una alta interacción con el fósforo y el potasio. Por ejemplo, el potasio sabemos que es un constituyente totalmente inorgánico, no está ligado a la parte orgánica, ¿no es cierto? Y el potasio está relacionado a baja cristalización. Cuando hay mucho potasio en el jugo, el azúcar no cristaliza. Al no cristalizar, no hay forma de recuperarla en forma de azúcar, entonces se va en la melaza. O sea que hay una correlación negativa entre la cantidad de potasio en jugo y la cantidad de sacarosa. Está determinado que por cada 100 ppm que se aumenta de potasio en jugo hay un decrecimiento del 0,61% del azúcar. Y cuando uno combina los tres macronutrientes, ¿sí? Ve que uno puede decir que si el nitrógeno es alto, hay que aumentar el fósforo para mantener la relación nitrógeno-fósforo. Esa es la verdaderamente importante, la relación nitrógeno-fósforo. Por eso, los productores que agregan fósforo equilibran esa relación y hacen que haya una mejor maduración. Acuérdense que varias de las enzimas que tienen que ver con la primera formación de sacarosa son altamente dependientes de los niveles de fósforo. Si nosotros logramos mantener una relación potasio-fósforo baja, o sea que haya bastante fósforo frente al potasio, la sacarosa está asegurada. Siempre el potasio es varias veces más que el fósforo, pero la relación hay que mantenerla abajo. Y después tenemos que los componentes inorgánicos son los que producen la mayor solubilidad de la sacarosa. Por eso el caso del potasio es la que entorpece la cristalización y perturba la recuperación de sacarosa. Si uno quisiera hablar cuál es una buena relación entre los macronutrientes para tener un buen nivel de maduración, la relación nitrógeno sobre fósforo es 0,66. O sea que uno puede decir, yo tengo 200 ppm de nitrógeno en jugo, 300 ppm de fósforo en jugo. Y el potasio en jugo tiene que estar en el orden de los 1000 ppm. Cuando se dispara el potasio se altera todo y la acumulación de sacarosa es menor, igual que cuando se dispara el nitrógeno. El fósforo es el elemento, como le decía, que es un poco el que equilibra el efecto de desorden que generan altos contenidos de potasio y nitrógeno. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo clarísimo de relaciones. Fíjense que tenemos dos niveles de maduración muy distintos, 12,52 de azúcar y 9,76, que es un rendimiento malo. Fíjense que las 9,76 está altas relaciones potasio-fósforo y nitrógeno-fósforo. Fíjense que cuando la relación nitrógeno-fósforo es baja y potasio-fósforo es baja, nosotros tenemos maduraciones mejores con azúcar recuperable de 12,52. Bueno, hay otras, no voy a profundizar mucho en esto, pero lo que le quería decir es que normalmente hay una relación entre algunos otros nutrientes como el calcio y el magnesio y el potasio que tienen que guardar una relación. En general, siempre calcio y magnesio tiene que haber aproximadamente 3 veces la cantidad de calcio que de magnesio. Cuando esto se distorsiona, se acerca mucho el magnesio al calcio,
la maduración no es buena. Igual que cuando el potasio es antagónico del magnesio, cuando el potasio se dispara muy cercano al magnesio, también genera desórdenes, ¿no? Y ya para no demorar mucho esto, quería referirme a un tema que es muy importante, que es el tema de los micronutrientes. Tucumán nunca puso demasiado énfasis en el trabajo de micronutrientes, básicamente porque siempre sabemos que los micronutrientes empiezan a aparecer con deficiencia cuando son suelos demasiado alcalinos o demasiados ácidos. Tucumán tiene suelos de pH bastante acomodados, por lo tanto no se presentaba. Pero sí empezaron a verse, tomando investigaciones de otros países del mundo, que el aporte de zinc y el aporte de boro en distintos formatos puede ayudar a mejorar la maduración. Y eso se empezó a ver ya en algunos ejemplos. También pueden empezar a ayudar también como arrancadores en la plantación, porque mejoran toda la relación para que haya un buen trabajo de microorganismos y un buen trabajo de enraizamiento. Fíjense en el caso de aplicaciones de boro en la zona en algunos trabajos de cenjicaña, en distintas fincas. En algunos casos la aplicación de boro al suelo, sobre todo, podía incrementar entre 8 y 15 toneladas. O sea, siempre hubo incremento con el boro en el suelo. El boro foliar era un poco más errático, pero el boro en el suelo siempre permitió obtener un plus de producción. Y es un tema que hay que seguirlo trabajando para nuestras condiciones porque creo que nos puede dar sorpresas muy interesantes. Bueno, hasta aquí es lo que yo quería contribuir en esta charla y les agradezco la atención.